con esto, ¿cierto? Hemos hablado, ¿cierto?, de forma muy general acerca del sistema cardiovascular, que en particular les comentaba acerca del tratamiento de la hipertensión, ¿cierto? Por todas las vías que se conocen y hoy en día los esquemas que existen asociados, ¿cierto?, al tratamiento de esta patología. Y les insistí mucho con respecto a que estas cosas tenían que reforzarlas de una forma u otra porque es súper importante y es algo que ustedes van a estar viendo mucho en el transcurso de su vida profesional, ¿cierto? Y el sistema cardiovascular es algo que está ahí y pacientes cardiovasculares van a tener siempre y tienen que tener conocimiento de cuáles son los tratamientos que están teniendo sus pacientes para ustedes poder generar algo de intervención, lo cual es súper importante. Y esa intervención no necesariamente va de la mano con intervenir en la dosificación o la prescripción, porque eso lo ve directamente los profesionales de la medicina, qué sé yo, pero el tema es de que la correcta administración, la educación, ¿cierto? El también poder predecir o justificar potenciales interacciones, cosas que estén ocurriendo. Y el tema de la educación, sobre todo para el paciente cardiovascular, es súper importante cuando se hace de la forma correcta. Permite disminuir mucho, ¿cierto? Ciertos porcentajes, alcanzar metas para los pacientes, ¿cierto? En ciertos valores, lo cual es súper importante. Así que hay que tener hay que tener mucho conocimiento al respecto. Y estas son cosas que se van aprendiendo. Bueno, vamos a partir con esto, ¿cierto? De los hipolipemiantes que tienen relación con los lípidos, ¿cierto? Y ustedes saben, y esto es como más bien toda la primera porción de la clase es como un repaso, ¿cierto? De lo que es la fisiología y la fisiopatología. Como yo siempre les digo, estudienlo, repasen estas cosas, porque son conceptos que ya deberían tener súper acabados, pero lo que me importa a mí es de que yo aún así voy a siempre partir con algún perfil relacionado con la fisiopatología o algo por el estilo como para, digamos, activar o recordar un poco ciertas cosas, ¿cierto? Así que nada, ustedes saben que los lípidos se encuentran en la sangre, ¿cierto? Y dentro de ellos encontramos el colesterol, los ésteres que se forman a partir del colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos. ¿Y saben ustedes cuáles son más o menos las propiedades que tienen estos dentro de nuestro organismo? Bueno, si nos vamos a cosas más estructurales específicamente, el colesterol, ¿cierto? Y los fosfolípidos tienen mucha más función a veces estructural y a la vez también tienen una función dentro de lo que es biológico, ¿no? De las actividades que pueden generar. Bueno, una concentración excesiva de estos lípidos se conoce como una hiperlipidemia, y eso es la definición, ¿cierto?, del perfil de la patología. Y como todos los lípidos requieren de lipoproteínas, y aquí viene el tema, ¿se acuerdan que al inicio hablábamos de que existen proteínas que transportan ciertas sustancias? Bueno, los lípidos tienen sus propias proteínas, y estas lipoproteínas permiten el movimiento, ¿cierto?, de estos lípidos en la sangre, y resulta de que cuando uno genera un aumento, ¿cierto?, digamos, o se genera la hiperlipidemia, esto aumenta la concentración de estas proteínas y se conoce como una hiperlipoproteinemia. Entonces, y estas enfermedades pueden estar afectando directamente el sistema vascular, ¿no? Y bueno, estas se asocian en particular con la aterosclerosis y la enfermedad coronaria. Y esto ustedes lo deberían conocer. Una vez que una persona ingiere ciertos alimentos, estos por supuesto se van a ir transformando de una forma u otra a sustancias mucho más pequeñas, a desconexiones moleculares que van ocurriendo para formar, en este caso, los kilomicrones, y estos se van a ir dividiendo dependiendo del tamaño molecular, en realidad, para luego ir, gracias a las lipasas, van a ir destruyéndose, ¿cierto? Para generar partículas mucho más pequeñas, para luego ir separándose o ir recopilándose dependiendo de ciertas apolipoproteínas. Entonces aquí vamos a encontrar algunas de diferentes tipos que van a ser mediadas por estas apoproteínas para llegar al hígado y resintetizar estos sistemas de transporte, ¿cierto? De alta, mediana, baja densidad, etcétera, que al fin y al cabo son los que tienen esta funcionalidad orgánica, ¿no? Y los cuales son los que valoran ciertas categorías de exámenes para poder ver cómo está el estado, ¿cierto?, de estos lípidos en la sangre y cómo contribuyen al fin y al cabo a la salud de los pacientes a los cuales se les está midiendo. Ahora bien, ¿cómo se relaciona directamente la hipercolesterolemia, ¿cierto? Y en todo lo que es, a lo que engloba al fin y al cabo a lo que es
al organismo, es una suma de situaciones en donde, claro, aquí aparece el practicar ejercicio, puede llegar a nivel de la musculatura, pero ustedes saben de que aquí hay un montón de constantes que hay que tener en claro y en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que el colesterol, por ejemplo, tiene mucho más que ver con aspectos, como les decía, estructurales o de otro tipo, mientras que, por ejemplo, o el origen del mismo colesterol va a venir directamente quizás de la alimentación, en algunos casos, ¿cierto? La mayoría de los casos, como las grasas saturadas, etcétera. Mientras que sustancias como los triglicéridos, ¿cierto? En particular, provienen no directamente de eso, sino que provienen, por ejemplo, de la alta concentración de azúcares. ¿Por qué? Porque sabemos de que los azúcares, una de las tres vías que tienen es llegar, ¿cierto?, al tejido adiposo y transformarse en este caso, ésteres, ¿cierto?, de glicerina, y al final se transforman en estos tipos de lípidos que son los triglicéridos y se acumulan, y al final pueden estar relacionando enfermedades como la diabetes con la hiperlipidemia. Entonces, todo esto va a depender de un sistema de cómo, al fin y al cabo, el hígado va a estar almacenando estos tipos de lipoproteínas, ¿cierto? Y cómo las va a estar transportando para llegar a diferentes lugares. Y aquí es donde también tenemos que hacer un juego en relación a qué enzimas se van a encontrar asociadas a la degradación de estas, ¿cierto? De estas grasas que permitan al fin y al cabo su destrucción para que puedan llegar de forma apropiada al hígado y que el hígado esté también en buenas condiciones como para poder generar la síntesis de estas lipoproteínas. Y ahí hay un montón de situaciones con las cuales hay que contar. Entonces vamos a ir separando por familia, al fin y al cabo, de estas, digamos, de estos lípidos, y poder entender un poco cómo farmacológicamente hoy en día se combate, digamos, el aumento y el control, ¿cierto? Sobre todo para pacientes cardiovasculares de estas sustancias. Entonces vamos a partir con el colesterol, y ustedes saben de que, bueno, el colesterol de por sí da origen a un sinfín de sustancias en nuestro organismo. El colesterol, de hecho, es la estructura base que se le conoce como un sistema esteroidal, ¿ok? De ahí viene el concepto de esteroides, ¿cierto? Un sistema esteroidal que es, como les decía, forma parte de las membranas, tiene unas características estructurales muy importantes y da origen a un sinfín de sustancias que en nuestro organismo son esenciales, como por ejemplo hormonas en particular, como los andrógenos, ¿cierto? Estrógenos, la progesterona y por supuesto los adrenocorticoides. Aquí, en este caso, en este caso dentro de los adrenocorticoides encontramos la aldosterona, que ya sabemos que en este caso tiene algún tipo de regulación a nivel renal, ¿ok? Así que al final, espérenme un segundito que estoy respondiendo un mensaje acá. Entonces, ustedes saben ya cuál es la funcionalidad que tiene la aldosterona a nivel fisiológico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ocurre al final la síntesis del colesterol? Si se dan cuenta, es una ruta muy larga que proviene a partir de la acetilcoenzimada, que ustedes la conocerán, ¿cierto? Que se acuerdan cuando hablan de el metabolismo de los azúcares y al fin y al cabo, o el metabolismo y el ciclo oxidativo, al fin y al cabo te genera estas acetilcoenzimadas que dan o son el punto de inicio para un sinfín de sustancias. Entonces resulta de que dentro de todo este proceso existe una enzima, ¿okay?, que se llama hidroximetilglutarilcoenzima, que es la HMG-CoA, y esta permite la conversión, ¿cierto?, de estas porciones de acetilcoenzima A al ácido mevalónico. Y el ácido mevalónico se va transformando, aquí podemos ver el acetilcoenzima A, ¿cierto?, se va a convertir en esta hidroximetilglutarilcoenzima A, y a través de esta enzima, que es la hidroximetilcoenzima reductasa, va a formar la unidad inicial para la síntesis del colesterol, ¿okay?, que sería el ácido mevalónico. Y el ácido mevalónico nos va a dar, gracias a una serie de otros tipos, de otros pasos, gracias a enzimas determinadas, va a formar este intermedio que se llama escualeno. Y el escualeno es la estructura inicial que da el origen a lo que es el sistema esteroidal, que gracias a otras enzimas da como producto el colesterol, que es en este caso, hidrocarburo oxidado que tiene 27 átomos de carbono. ¿Okay?
y a partir de estas sustancias se obtienen un sinfín de otras, como les comentaba, hormonas específicamente que tienen una funcionalidad directa a nivel de nuestro organismo y que, claro, son muchas dignas, por supuesto, de estudiar. Hay muchas cosas que poder analizar, en particular, sobre todo cuando lleguemos a farmacología respiratoria, vamos a hablar justo de lo que su compañero comentaba al inicio, de todos estos antiinflamatorios que tienen estas características y que funcionan a nivel de, el sistema respiratorio y permiten, en este caso, desinflamar. Entonces, por un lado está eso, colesterol, ¿cierto? Ya. Por otro lado están los triglicéridos, y estos son simplemente acilgliceroles. Y estas son fuentes de energía particularmente, y se forman a partir del glicerol trifosfato y la acetilcoenzima A, que también se encuentra en el medio, ¿cierto? Entonces resulta de que cuando se requieren para producción energética, se van hidrolizando por estas lipasas que nuestro organismo va liberando, ¿cierto? Que son enzimas que permiten al fin y al cabo destruir o pasar por procesos metabólicos estos mismos ácidos grasos para obtener estas sustancias que nos permiten de una forma u otra entrar en otros ciclos que se convierten en energía y nos permiten un sinfín de otras situaciones a nivel de nuestro organismo. Entonces tenemos el glicerol trifosfato, ¿cierto? Que va a pasar por una serie de procesos hasta llegar a un triglicérido, el cual va a ir variando los tipos de ácidos grasos que van a existir y basado en, al fin y al cabo, en la dieta misma, ¿cierto? Y otros perfiles que puedan existir en el organismo dependiendo de estas rupturas gracias a lipasas van a aparecer diferentes tipos de ácidos grasos. Entonces ahí es donde vamos a tener la existencia de algunas sustancias que quizás son beneficiosas, así como otras que no lo son tanto. Pero esto puedo suponer que lo habrán analizado en algún momento en fisiología general. Bueno, ya entrando de lleno a lo que nos interesa a nosotros, el tema es el asunto de las clasificaciones de los lípidos, cómo se deberían encontrar, en este caso, relacionados para con la patología o dentro de las normalidades. Entonces, fíjense, en el caso del colesterol, lo que nos dicen normalmente, lo que nos enseñan siempre, es de que el valor tiene que estar en menos de 200 miligramos por mililitro. Eso es el valor que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en todos los... ahora respondo la pregunta. Eh, el nivel de colesterol en 200 debería ser lo deseable, y eso es como el estándar, y a partir de ahí empiezan a aumentar y se generan otras consideraciones. Preguntan, ¿en qué afecta tener los triglicéridos en exceso? Pues los triglicéridos en exceso afecta un montón de perfiles en relación a, bueno, la hipertrigliceridemia, al fin y al cabo, va no solamente en relación con el aumento del lípido o de esta grasa en el organismo. Tienes que pensar de que si hay demasiadas de estas grasas en el organismo, claramente se van a ir acumulando, pero también pueden afectar otros procesos metabólicos, como por ejemplo, todos esos triglicéridos podrían llegar a convertirse en azúcares en algún momento. Bueno, al contrario, los azúcares se terminan convirtiendo en esta grasa y eso también podría involucrar o generar problemas relacionados con la resistencia a la insulina y potenciar efectos secundarios asociados a la diabetes. Entonces, pacientes que suelen tener los triglicéridos muy altos, normalmente siempre van a tener algún tipo de relación directa con una potencial diabetes en curso o que quizás no está siendo muy bien tratada. Otras patologías que también llevan de la mano todo lo que es la hipertrigliceridemia, ¿cierto? O en este caso que se relaciona con la resistencia a la insulina, es el ovario poliquístico, los pacientes que están con tratamientos antipsicóticos suelen tener muchos aumentos en triglicéridos, por lo cual la maquinaria metabólica del hígado se puede ver un poco afectada, se puede ver dañada. Ustedes tienen que pensar de que el hígado secreta y genera un sinfín de sustancias. Entonces, si el hígado se ve con una situación en la cual hay demasiada concentración de triglicéridos, lo más probable es de que se vaya a ver limitada al momento de poder sintetizar otras sustancias. Entonces, también se tiene que valorar ese tipo de situaciones y factores de riesgo. O sea, hay un montón de perfiles que analizar en ese tipo de características. Y de ahí viene lo que pueden hacer ustedes, porque ustedes como profesionales, ¿cierto?, de la salud, tienen la facultad de poder solicitar exámenes para sus pacientes. Si que ustedes sospechan de que, por ejemplo, sus pacientes les comenta que están teniendo una muy mala dieta, o si ustedes ven que tienen un muy mal control metabólico en relación a la diabetes, ustedes inmediatamente les solicitan un perfil lipídico, y con el perfil lipídico ustedes pueden justificar, en este caso, su derivación directa para que un médico pueda verla a su paciente de inmediato,
para poder tratar de ajustar esos valores. Entonces, y también ustedes justificar la derivación a nutricionista, ¿cierto? La recomendación de la alimentación que ustedes también la tienen que hacer, y hay muchas cosas en relación a eso. Bueno, por otro lado, tenemos, ¿cierto?, el HDL, que normalmente tiene que estar en menos de 40, que sería lo lógico, y aquí hay patrones de diferenciación entre hombres y mujeres, pues, netamente por el nivel de producción hepático que existe entre el hombre y la mujer. En el caso de la LDL, debería ser de menos de 70, particularmente, aunque se considera menos de 100 óptima, pero aquí viene otro tema, y esta situación igual la van a ver mucho, es de que, por ejemplo, si ustedes se van a trabajar al hospital, los perfiles o los patrones del laboratorio químico del hospital van a estar determinados por ciertos criterios. Entonces, en el hospital, por ejemplo, te van a decir que es menos de 70, lo que tú buscas, para tratar de forzar, entre comillas, al paciente de que se trate de mantener dentro de los mejores límites que tú puedas encontrar. Pero, no sé, estoy poniendo un caso así como muy especial. Imagínense que en APS el valor es menos de 100. Entonces, estás dando 30 unidades, ¿cierto?, como de gracia, por decir así, en ese otro sistema. ¿Por qué? Porque quizás la métrica que utilizan dentro del laboratorio donde hacen los análisis es diferente, pero no quiere decir que va a ser diferente en los valores como macro, no, solamente en esos pequeños detalles. Lo mismo ocurre con la hemoglobina glicosilada. La literatura dice que tiene que ser menos de 7%, mientras que en APS ellos dejan ahí menos, tiene que ser menos de 5,9, o sea, bajan un montón ese valor para tratar de forzar al paciente que se encuentre dentro de los valores que el paciente, con los cuales estaría bien. Mientras que tenerlo menos de 7, 6,8 estaría dentro igual de lo normal. Entonces esa ventanita que existe genera a veces confusiones, pero todo va, la lógica debería ser que va en pro del paciente. Y por otro lado, aquí ya vemos los intervalos que existen para lo óptimo, casi óptimo, muy alto, alto, muy alto, etc. Valores como estos ya son bastante comunes en pacientes que están muy descompensados. Y en el caso de los triglicéridos, lo normal, lo mismo que les comentaba, lo que dice la literatura, o lo que se ve, por ejemplo, en los perfiles de clínicos, o sea, clínicos de laboratorio, ya sea de APS o de hospital, es que siempre te hablan de menos de 200, pero si se dan cuenta, cada menos de 150 debería ser lo deseable. Pero si es que el paciente se encuentra, por ejemplo, en 165, aún así van a decir que estás bien, pero le recomiendan quizás ciertas características para que el paciente pueda disminuir más aún eso. Y esto mismo, los triglicéridos, mucho ojo, siempre va de la mano con, en este caso, la glicemia. Y un sinfín de otros factores de riesgo que están asociados y están aquí mismo, aquí al lado. Por ejemplo, la edad es un tema muy importante, los antecedentes familiares, ¿cierto? El tabaquismo, las personas que consumen mucho tabaco son más propensas quizás a tener problemas de aumento de los lípidos, la hipertensión, ¿cierto? Bueno, el HDL que se encuentre en menos de 40, y por supuesto el índice de masa corporal también afecta en un, digamos, un alto porcentaje este tipo de mediciones. Ahora, lo que están viendo aquí, no memorícenlo, pero bueno, sí, tienen que tratar de entenderlo y tratar de dejarlo como claro, porque esto de aquí en adelante lo van a seguir viendo a nivel ya mucho más clínico. Pero esto en específico, cuando veamos diabetes, lo vamos a volver a repasar. ¿Por qué? Porque resulta que para diagnosticar una diabetes tienen que existir patrones de estos que se cumplan. Por ejemplo, el aumento del colesterol, o el aumento de la LDL, o la disminución del HDL, ¿cierto? O en este caso, la obesidad, si el paciente es hipertenso o no, etc. Entonces, una suma de todas estas características o factores de riesgo te permite generar, en este caso les permite a los médicos diagnosticar. Y al diagnosticar ya los pacientes entran en este flujo, ¿cierto?, de seguimiento en el cual ya sea con tratamientos no farmacológicos, ¿cierto?, que van desde la educación hasta el tratamiento farmacológico en sí, que va desde las estatinas, ¿cierto?, los fibratos y otros tratamientos también que pueden existir y que normalmente no son muy utilizados. ¿Qué es lo bueno de esto? De que en atención primaria, por ejemplo, los tratamientos son súper limitados, pero son funcionales, ¿ok? Tienen mucha funcionalidad, sirven, ¿ok? Y son efectivos, siempre y cuando los pacientes adhieran a estos tratamientos. Bueno, las causas secundarias, en particular de estas dislipidemias, fíjense,
pueden ser ya sea las dietas, ¿cierto? Enfermedades asociadas y condiciones específicas. Entonces, si se dan cuenta, el aumento de la LDL se va a ver mucho más por, en este caso, las grasas saturadas, etcétera, mientras que los triglicéridos por, como les decía, el exceso de alcohol o las concentraciones altas de la glicemia, que al final pueden llegar a convertirse en unas en las otras. Por el otro lado, el aumentar de peso puede afectar a ambas, ¿cierto? Y ya un sinfín de patologías que están directamente relacionadas con desórdenes metabólicos. Entonces, fíjense, si se dan cuenta, van desde anorexia, enfermedades renal crónicas en pacientes muy descompensados, síndrome nefrótico, ¿cierto? Hipotiroidismo, síndrome colestásico, diabetes, ¿cierto? Como les comentaba, la diabetes está muy relacionada directamente con la hipertrigliceridemia, infección por VIH, ¿cierto? Enfermedades autoinmunes, siempre las enfermedades de tipo, en este caso, inmunológicas de por sí, traen un componente muy potente sobre el sistema metabólico, porque ustedes saben que todo es una red, entonces el sistema metabólico se suele descontrolar bastante. Y como les comentaba también, el síndrome del ovario poliquístico tiene mucha relación con el aumento de estas características y es súper común. Entonces de ahí viene que quizás en los tratamientos del ovario poliquístico suelen a veces los médicos ir por las hormonas por un lado y a veces para tratar de controlar otros aspectos añaden quizás metformina que ayuda de una forma indirecta a tratar la hipertrigliceridemia y también por supuesto la reducción de la glucosa en sangre. Entonces, matas dos pájaros de un tiro que te pueden contribuir para, en este caso, la patología de base. Y así hay un sinfín de cosas que a ustedes quizás les van a ir llamando la atención más adelante. Oiga, ¿por qué a ese paciente le están dando estos, por qué a esa paciente, por ejemplo, con ovario poliquístico, le dan metformina siendo que no es diabética? Y es probablemente que sea por motivos de este tipo. Es aprovechar un fármaco para otra patología haciendo uso, ¿cierto?, de otro efecto que potencialmente pueda tener. Y eso es algo muy común que ustedes van a ir viendo y lo van a tener que ir explorando, ¿cierto? De una forma u otra con la práctica, ¿no? Bueno, hay un algoritmo, ¿cierto? Y estos algoritmos son sacados directamente de las guías clínicas del ministerio. Este es el primer algoritmo, este es muy antiguo, es un algoritmo casi de los iniciales, de fines de los 90, que se mantuvo por mucho tiempo, hasta ya mitades del 2000 y algo, que aparecieron las actualizaciones y así han ido constantemente actualizando estos valores. Pero siempre digamos, se conviene que el colesterol, en el caso particular de menos de 200, tiene que al final ir relacionado más con educación, ¿cierto? Como por ejemplo aquí, fíjense, educación en hábitos de vida saludable y un control en un periodo prolongado de tiempo. ¿Qué pasa si se encuentra en el límite de 202,39? Lo que normalmente se ve es a través del laboratorio, ver que el HDL se encuentre en mayor de 35 con menos de 2 factores de riesgo. Y esos factores de riesgo son los que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Tabaquismo, obesidad, ¿cierto? Hipertensión, potencial diabetes, etcétera, ¿ok? Y esas cosas son súper importantes de valorar. Y ustedes las van a tener que valorar todas. Cuando hagan su control cardiovascular de pacientes, van a tener que preguntar y encuestar al paciente en todas estas situaciones. Y ya cuando, en este caso, se encuentra también, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando es menor de, y en este caso el paciente tiene esos factores, se les envía a hacer el perfil lipídico para poder valorar, ¿cierto?, dónde se encuentran estos, o si es que ya hay que comenzar con algún tratamiento farmacológico. Entonces, particularmente aquí, cuando ya es 240 o cuando existen ya sobre el HDL menos de 35 con más de 2 factores, pues la verdad que ayuda, y cuando no hay, normalmente es educación. Pero después esto fue modificándose, ¿cierto? Entonces, el adulto de mayor de 20 años se le mide el colesterol total, ¿cierto? Y el HDL, en el cual no se solicita la ayuna, y bueno, se hace una evaluación, ¿cierto?, a nivel cardiovascular, y se calcula el colesterol no HDL. Y aquí se puede observar estos valores, que si se dan cuenta, habíamos dicho que eran 200, pero también lo estipulan como menos de 160. Entonces, ahí como que rompe un poco el criterio que habíamos hablado de lo que dice la literatura, o lo que quieren estandarizar ciertas instituciones para poder poner a los pacientes dentro de ese rango que permiten mejorar aspectos de estilo de vida. Entonces, si se dan cuenta, cuando son menores de esto, se educa sobre la alimentación sana, etcétera, y se suelen, en este caso, repetir nuevamente todos estos cálculos después de un tiempo determinado.
y cuando aumenta, ¿cierto? Se hace el perfil lipídico en ayuno, y cuando es normal, nuevamente la educación, y si se ve alterado, se confirma el diagnóstico de cualquiera de los tipos de dislipidemia que existen aproximadamente 5 o 6, ¿cierto? Y bueno, y aquí se va a caracterizar el fenotipo del trastorno si es que corresponde. Entonces, si se dan cuenta, existen vías por las cuales al paciente se le va a ir, en este caso, generando la descripción para poder llegar al diagnóstico, donde vienen los tratamientos, ¿cierto? Entonces hay una fuerte correlación entre la concentración del LDL y el desarrollo de la aterosclerosis en las grandes arterias, que es donde normalmente ocurren. Y se demostró que la terapia, que reduce las LDL y aumenta las HDL, disminuye este avance de aterosclerosis coronaria. Entonces aquí empezaron a aparecer fármacos que lo que hacen, ¿cierto? Al fin y al cabo, es generar eso. Es de una forma u otra reducir las LDL y permitir, en este caso, elevar, ¿cierto? Las HDL dentro de todo el proceso, digamos, biosintético, ¿ok? Entonces estos fármacos son indicados en pacientes que tienen enfermedad coronaria ya de base o que están propensos a poder adquirirla. Y aquí aparecen dos familias, más un tercer fármaco. Y estas dos familias son los inhibidores de la hidroximetilglutarilcoenzima A, un nombre súper largo, pero después le vamos a dar un nombre más fácil, la ezetimiba, que es un compuesto específico, así como el alisquiren, en este caso a nivel cardiovascular, y por otro lado están los fibratos. Entonces, la gran diferencia entre las estatinas o sea, bueno, que también se les llaman estatinas a estos inhibidores de la de la hidroximetilglutarilcoenzima A, ahora son estatinas, lo que hacen es inhibir la síntesis del colesterol, aumentar en este caso la LDL, o sea, aumentar la síntesis del colesterol LDL, ¿cierto? Y generar una recaptación del mismo. Y por otro lado, los fibratos lo que hacen es estimular, en este caso, las lipasas para producir mayor, digamos, metabolismo de estas, o el aumento de estas lipoproteínas de tipo lipasa, en este caso disminuyendo la VLDL, que al fin y al cabo se va a terminar asociando con la LDL de una forma u otra, liberando ácidos grasos libres, ¿cierto? Que podrían ser utilizados de otra forma mucho más beneficiosa. Ahora bien, dentro de estos inhibidores de la enzima convertidora, bueno, de la hidroximetil, me da con decir la enzima convertidora, de la hidroximetilglutarilcoenzima A, estos se pueden separar en dos familias, que son los derivados naturales y los derivados sintéticos. Entonces aquí aparece como por historia, todos estos lo que hacen es bloquear la conversión de la hidroximetilglutarilcoenzima A al ácido mevalónico, o sea, la primera porción de la síntesis del colesterol. Entonces técnicamente lo que hacen estos compuestos es evitar eso, es evitar la síntesis del colesterol de una forma u otra. Entonces se van modificando sus aspectos, aspectos de farmacocinética, ¿cierto? La actividad que pueden ir teniendo, y a estos normalmente se les conocen como estatinas, ¿ok? Y aquí aparecen, bueno, aparecieron unos compuestos al inicio de muchos años atrás y que se fueron aislando a partir de algunos hongos en algunos cultivos de laboratorio, en donde aparecieron todos estos compuestos que, bueno, en particular la lovastatina, que fue el primero que apareció o el más activo de forma natural. Ya a partir de este compuesto empezaron a aparecer todos los demás que tenían características sintéticas, donde encontramos a uno de los más utilizados al día de hoy, que es la atorvastatina. La atorvastatina a nivel clínico es súper efectiva, es un fármaco, digamos, bastante seguro, pero que como todo fármaco, al aumentar sus dosis o hacer tratamientos que sean extremadamente prolongados en el tiempo con dosis muy elevadas, podría traer consecuencias, ¿cierto? O generar efectos secundarios como lo genera cualquier otro fármaco. Pero de por sí es una adición, en este caso, al tratamiento farmacológico de un paciente con ya patología cardiovascular de base o que sea un potencial paciente con una dislipidemia muy efectiva. Y la verdad que permite periodos de recuperación en 3 meses. Los pacientes ya empiezan a regular bastante bien, digamos, todo el proceso de disminución de... Entonces, cuando ustedes lleguen a ver, por ejemplo, un paciente que ha comenzado un tratamiento con una estatina, tengan por seguro de que normalmente van a tener, en este caso, un muy buen aumento
digamos, de la concentración del colesterol, que al fin y al cabo está siendo no beneficioso para este paciente. Y por supuesto, algo que siempre tienen que valorar, y normalmente no se suele hacer mucho, es de que el paciente sea muy adherente a estos tratamientos, porque un descontrol a nivel lipídico puede afectar un montón de otros sistemas y circuitos. Así que eso la verdad que es bastante interesante de poder, en este caso, valorar. Me entró una pestaña al ojo y ahora me duele el ojo. Qué terrible. Bueno, esta tabla define simplemente cuáles son las estatinas que están disponibles en nuestro país. Entonces, algo muy importante, aquí hay cosas que no tienen que olvidar nunca, como por ejemplo, nosotros en el sistema público, por ejemplo, en atención primaria y en atención secundaria, solamente contamos con una estatina. Sorprendente, ¿cierto? Con la atorvastatina, y también de forma anexa está la lovastatina, ¿ok? Ya les voy a comentar la diferencia entre las dos específicamente. La atorvastatina está en dosis de 10 y de 20 miligramos, ¿ok? Y aquí hay una gran situación con respecto a la formulación de la atorvastatina en particular, porque viene en una forma de sal cálcica, la cual al fin y al cabo permite que el perfil de, en este caso, vida media del fármaco sea bastante más amplio, y esta atorvastatina se podría administrar hasta 80 miligramos al día. Hoy en día, esa dosis de 80 es demasiado elevada, por lo que normalmente hoy se lleva hasta 40, en casos muy, muy, digamos, extremos. Ya cuando ustedes lo vean sobre 40, quiere decir de que el paciente está teniendo algún problema ya metabólico un poco más complejo. Por otro lado, la lovastatina, que es uno de los iniciales, que es natural, tiene una dosis igual de 10 y también puede llegar a la misma dosis de, en este caso, 80. Ahora bien, si se dan cuenta, la posología suele ser de una vez al día, y esto está basado en que el primero que se obtuvo, que fue lovastatina, tiene una vida media muy corta. ¿Eso qué quiere decir? De que no supera las 4 horas, si no me equivoco. Y eso hacía de que su actividad tenía que ser en algún periodo en el cual pudiera intervenir mucho más en el metabolismo, ¿cierto? Para la síntesis del colesterol. Y entonces de ahí viene una recomendación que creo que se los comenté en algún momento, de administrarla en la noche. Entonces se administra antes de dormir, y eso es algo que ustedes deberían recomendar. Pero por el otro lado, cuando empezaron a aparecer todas estas otras estatinas, resulta que todas estas otras estatinas tienen mucha mayor vida media, en el caso particular de la atorvastatina. Si nosotros entramos en un perfil comparativo, la atorvastatina hoy en día es la única, si junto con quizás con simvastatina o pravastatina, atorvastatina es la única que se puede utilizar en 6 tipos diferentes de dislipidemias. Por eso es la más utilizada también y es la más efectiva. Entonces resulta que la atorvastatina tiene una vida media el doble que la lovastatina, lo que hace que no necesariamente tenga que ser administrado en las noches, sino que en cualquier parte del día después de las comidas. Entonces, eso es algo que también uno podría a veces recomendarle a los pacientes cuando ven que quizás no están tolerando el fármaco en la noche, o que se les hace mejor quizás tomarlo en otra parte del día, y eso no va a afectar al fin y al cabo la calidad de la efectividad del fármaco. ¿Cómo es el mecanismo de acción de estas familias? No se olviden, atorvastatina aquí y lovastatina también. Ya todos los demás, estos que están acá a nivel de especialistas, ¿cierto? Cardiólogos, etcétera, suelen a veces recomendar uno que otro porque tienen ciertas características específicas que ya las vamos a hablar después. Mecanismo de acción. Fíjense, esto es muy molecular, ¿cierto? Se ve algo muy raro, pero resulta de que esta es la estructura específica de la lovastatina, ¿ok? Y la lovastatina resulta que es un profármaco. Y este profármaco trae un sistema químico que se llama lactona, o sea, más o menos para que entiendan cómo funciona esta payasada. Y una vez que entra al cuerpo, esta lactona se hidroliza por unas enzimas y se apertura. Y queda de esta forma. Y resulta de que esa porción de la molécula emula a lo que tiene como porción, digamos, un intermedio entre la hidroximetilglutaril coenzima A y el ácido mevalónico. Entonces la molécula se sitúa y mimetiza al intermedio, evitando la transformación de este a este. Es pura ciencia y es maravilloso. Yo alucino con estas cosas, pero claro, ustedes no tienen por qué. Simplemente entender de que el mecanismo funciona de esa forma. Ahora bien, los más nuevos ya no vienen en forma de profármacos, sino que directamente vienen así, y se sitúan ahí y bloquean el proceso
de síntesis, en este caso de obtención del ácido mevalónico, lo que va a evitar la formación de la cascada consecuente para obtener, en este caso, el colesterol. Bueno, farmacocinéticamente hablando, después de ser, bueno, estos como son generalidades de prácticamente de todos, entre comillas, después de ser ingeridos tienen absorciones bastante regulares, y en el caso de lovastatina, como son profármacos, tienen otras consideraciones. Y de ahí también viene el tema que entró en la primera prueba, ¿cierto? Que hablábamos acerca de cómo afecta el alimento quizás a estos o no. Y eso lo habíamos conversado, ¿cierto? Y lo vamos a ver nuevamente. De hecho, fue pregunta de prueba, y esa pregunta ahí después les voy a comentar. Bueno, son extensamente captados por el primer paso hepático, eso quiere decir que se toman y parte del fármaco se va a ir disminuyendo, ¿cierto?, dentro de todo ese proceso, y en el plasma más del 92% de estos fármacos llegan a través de proteínas, ¿cierto?, a diferencia de, en específico, la pravastatina, que quizás no, ustedes no van a tener mucha relación con ello, pero si es que llegan a escuchar alguna vez que un paciente está con pravastatina, ustedes inmediatamente tienen que preguntar, ¿y por qué está con pravastatina? ¿Por qué? No, es que lo que pasa es que tomé atorvastatina y la verdad no me funcionó, o el médico me la cambió por X, Y motivo, y ahí es donde ustedes tienen que ir escarbando un poco. Bueno, por otro lado, el tiempo de vida media, como les decía, es de 1.4, ¿cierto? Excepto atorvastatina, que es altísimo, y la rosuvastatina, que son súper altos. Entonces, al fin y al cabo, por eso atorvastatina y rosuvastatina por parte de los especialistas son como los más utilizados, y los metabolitos normalmente son eliminados a través de las heces específicamente, y resulta de que así como muchos fármacos también intervienen en conceptos de transportadores, proteínas que transportan ciertas estas sustancias, existen unas proteínas que son las OATP1B1 y un sinfín, las OATP como familia, que son muchas proteínas, que son las famosas ATP binding cassette, que son proteínas asociadas a ATP que permiten transporte de una sustancia de un lugar a otro. Resulta de que lo que hacen, en este caso, algunos estos fármacos, estas familias, pueden intervenir en la, forzar esta inhibición o inducción del citocromo a través de la modificación de esto. Entonces, de una forma u otra podrían estar relacionadas con interacciones potenciales con otros fármacos, pero eso es como súper específico para algunos fármacos que ya lo vamos a comentar. Farmacocinéticamente ya habíamos comentado cosas que son muy interesantes, que les tienen que quedar claras, son que atorvastatina tiene una vida media muy larga, mientras que la lovastatina tiene una vida media muy corta. Es por eso que se prefiere administrar esta por la noche, y la atorvastatina se prefiere administrar en cualquier parte del día, pero cuando ustedes vayan a APS van a darse cuenta de que los médicos solamente la piden administrar en la noche porque se acostumbraron a eso, y bueno, al fin y al cabo eso quiere decir que también puede haber algún grado de intervención para con respecto a eso. Y el caso de rosuvastatina también es bastante amplia esa vida media. Bueno, ahí aparece marcado. Esto aparece exactamente lo mismo, ¿cierto? Y aquí viene un poco definido lo mismo que les comentaba. En el caso de la lovastatina, en la noche, con la cena específicamente, y la atorvastatina en cualquier momento del día. No sé por qué está esa costumbre de querer darla durante la noche, pero al fin y al cabo, digamos, la atorvastatina tiene un súper buen, digamos, se tolera bastante bien, y trae quizás algunos efectos adversos y algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, que las vamos a ver a continuación, que es netamente, sobre todo en pacientes que están, en pacientes muy adultos, ¿cierto? Y que llevan periodos muy largos de tiempo tomando el fármaco, o que potencialmente podrían estar interaccionando con otros. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Esta lámina, esta tabla fue sacada de la última guía clínica en este caso, del tratamiento de la dislipidemia en nuestro país. Así que estos son datos actualizados de lo que, digamos, el arsenal farmacológico dice que tenemos en nuestro país. Así que esto también no se lo quiten mucho de la cabeza. Alguna vez van a llegar a alguna discusión con médicos y les va a decir algo, ustedes les dicen, bueno, que la atorvastatina se la tomen en otra parte del día. Y ahí les van a salir, pero ¿cómo? Si se toma en la noche. Y ustedes les dicen, no, no se toma en la noche porque tiene vida media más amplia. Y ya van a ver ahí. Bueno, efectos adversos y temas relacionados con esto. Estos compuestos, como les decía, así como otros basados en el aspecto de la dosis dependencia, pueden ser hepatotóxicos, ¿ok? O sea, pueden llevar a algún tipo de problema en relación a eso. Y aquí hay un tema de
un efecto adverso muy raro, pero que puede ocurrir y suele ocurrir sobre todo en adultos mayores, que es esto, son miopatías y la rhabdomiólisis, que en este caso es una destrucción de proteínas a nivel muscular, ¿cierto? O sea, puede dañar al fin y al cabo la musculatura, pueden llegar a generar algunos calambres, que eventualmente se pueden convertir en estas miopatías. Entonces, eso va de la mano directamente cuando las dosis están siendo extremadamente elevadas o cuando existen interacciones con algunos fármacos también que podrían estar siendo administrados en el mismo tiempo. Entonces ahí pongo en azul algunos de estos como, bueno, fibratos, ciclosporina, digoxina, warfarina. Con la warfarina hay que tener mucho ojo, como en este caso, fármaco para el tratamiento de problemas de la coagulación, etc. Y bueno, las formas por las cuales estos fármacos están involucrados en el riesgo de estas miopatías es con relación a lo que les comentaba anteriormente, ya sea por esta proteína o por el citocromo P450. Entonces, resulta de que hay fármacos que permiten el aumento de las concentraciones de las estatinas, como lo son antibióticos macrólidos, como la citromicina, la eritromicina, la claritromicina y algunos antifúngicos azólicos, como en este caso, ¿qué es lo que usa? El clotrimazol, ¿cierto? Que se usa mucho el fluconazol y todos los otros derivados que se usan a nivel hospitalario. Pero piensen, el uso de fluconazol es súper amplio específicamente, y por otro lado también el metronidazol podría llegar a generar eso. Nefazodona es un antidepresivo que no se usa mucho hoy en día, y la miodarona sí, porque es un antiarrítmico. Así que, y por supuesto algunos fármacos inhibidores de la proteasa para el VIH podrían estar aumentando las concentraciones de estos fármacos, así que mucho ojo. Y específicamente, atorvastatina y lovastatina, que son los más utilizados, se metabolizan por 3 a 4, que es la isoforma más, que metaboliza más fármacos, y 3 a 5, que es muy rara y particularmente solo metaboliza esto. Y fluvastatina, que ya no tiene uso en realidad clínico, por lo mismo, porque tiene una cantidad de interacciones que son muy grandes. No, en realidad es básicamente para justificar de que ya no se usa porque tiene muchas interacciones. Y en el caso de pravastatina no se metaboliza por el sistema CIP y en este caso disminuye la probabilidad de miopatías. Esta es una alternativa que se suele dar en este caso en pacientes que han tenido previamente estos problemas de miopatías, ya sea por, en este caso, estatinas clásicas, ¿cierto? Y que necesitan seguir tomando los tratamientos. Entonces, pravastatina es una de esas alternativas. Mientras que rosuvastatina no se metaboliza tampoco por el sistema del CIP, pero sí puede generar miopatía. Entonces, ese tipo de cositas son súper importantes para tenerlas en cuenta. Atorvastatina tiene un metabolismo, ¿cierto? Podría llegar a generar miopatías en dosis elevadas, así que tengan mucho ojo con esa historia, porque es algo que suele ocurrir. Esto que viene a continuación lo vimos, de hecho se los pregunté en la prueba. La atorvastatina no se ve afectada por alimentos, ya que su concentración máxima se reduce en 25 y la biodisponibilidad en un 9%, y al fin y al cabo la reducción de la LDL va a ser igual con o sin comida. Mientras que en el caso de la lovastatina, ahí me equivoqué yo en la prueba, porque tenía que haber puesto lovastatina y puse atorvastatina en una parte, así que quité esa pregunta y me equivoqué yo. Así que, pero eso no influye técnicamente en el puntaje final porque ya el cálculo lo había hecho desde antes. Y mientras que la lovastatina sí se ve afectada con alimentos y aumenta en un 50% su biodisponibilidad, y la administración con fibras o frutas disminuye esa absorción. Entonces eso puede llevar a una falla terapéutica, y esto lo habíamos conversado, que es súper importante al momento de poder dar una recomendación apropiada de estos fármacos. Por otro lado, algo que era como interesante, que era que la terapia combinada de estas estatinas con ácidos grasos podría en este caso inducir mayor cardioprotección. Por ejemplo, el consumo de aceite de oliva, ¿cierto? Crudo en las comidas podría ayudar en este caso a generar este tipo de situaciones. Aquí normalmente se les suele recomendar bastante el consumo de estos tipos de compuestos específicos a ciertos pacientes, así que hay que tenerlo ahí bastante en cuenta. Por otro lado, en relación a las mialgias, que esta tablita tenía que haber ido antes, resulta de que hay un índice en el cual se valoran particularmente la producción de estas mialgias, porque este es como el efecto adverso más común que ustedes van a ver, y sobre todo en pacientes adultos mayores, para que tengan ojo con eso,
porque a veces, ¿qué es lo que pasa con los pacientes? No tienen o no entienden a veces algunas cosas que o que les pasan y piensan que son muy normales. Entonces ustedes ahí inmediatamente tienen que tratar de ver si es que el paciente está oiga, usted está con algún tipo de problemas, calambres en los brazos, en las piernas. Entonces, de esa forma se van puntuando y dependiendo de esa puntuación, se ve si es que se puede suspender, se evalúa al paciente o no se suspende la estatina, porque el paciente podría llegar a tolerarlo. Entonces, eso la verdad que es súper bueno que se tenga en cuenta. Normalmente los médicos suelen hacer esto es muy extraño, porque ustedes saben que los tratamientos cardiovasculares van de 6 meses a un año, en algunos casos específicos, y problemas asociados a medicamentos se suelen a veces ver como morbilidades. Entonces, hay pacientes que se suelen esperar el año con un efecto adverso porque el médico les dijo que los veía en un año y se pasan un año con algo que no tenían que haber pasado en vez de haber ido después de los 3 meses que les empezó a ocurrir algo, y ahí es donde se les tiene que aconsejar a los pacientes. Y que si usted dentro de los siguientes meses empieza a sentir algo, no se espere hasta la otra cita del otro año. Vaya al médico y solicite que le hagan una valoración. Y eso debería ser lo lógico. ¿Ok? Y de esa forma se reducirían un montón de efectos adversos producidos por tratamientos prolongados, ¿cierto? Un buen seguimiento de pacientes, buenas tasas de recuperación, etcétera. Así que eso vayan teniéndolo en cuenta desde ahora porque van a trabajar mucho con pacientes adultos mayores que requieren de mucha ayuda en ese aspecto y la verdad que ustedes son las mejores profesionales para esto y me saco el sombrero. Por otro lado, lo que les decía, ¿cuál de todas estas estatinas es una de las que se pueden usar prácticamente para todo? Es la atorvastatina, que sirve como para 6 tipos diferentes de dislipidemia. Fíjense, para hipercolesterolemia primaria, tiene funcionalidad, para, bueno, disbeta-lipoproteinemia relacionada con las proteínas, dislipidemia mixta, que esta es una de las más comunes, estas dos, hipertrigliceridemia también, pero resulta de que también se asocia a otro fármaco, en particular, bueno, enfermedad hiperlipidemia familiar, bueno, para prevención de eventos cardiovasculares también funciona mucho y para prevención de eventos secundarios también. Entonces, junto con pravastatina, quizás simvastatina también es otra, son de las que más, de hecho rosuvastatina no está acá, pero también está por ahí, pero atorvastatina hoy en día es una de las que más valor tiene en ese aspecto, así que hay que tener mucho, mucho ojo y hay que prestarle atención. Bueno, la ezetimiba, como les decía, es un fármaco muy específico, ¿cierto? Que fue desarrollado, al fin y al cabo, que pudiera inhibir un proceso dentro de la síntesis, ¿cierto? De lo que es la producción de la hipercolesterolemia. Entonces se observaron unos compuestos y dentro de ellos apareció la famosa ezetimiba, ¿cierto? Que lo que hace al fin y al cabo es disminuir los niveles plasmáticos de colesterol, inhibiendo la absorción en el intestino delgado. Y no interfiere con la absorción de triglicéridos, vitaminas, que son grasas, ¿cierto? U otros nutrientes. Entonces se suele a veces asociar tratamientos de ezetimiba con estatinas, lo cual permite en este caso mejorar o no ciertos aspectos farmacológicos. Este es un fármaco que normalmente ustedes no van a tener mucha relación con, pero que está dentro de digamos, del arsenal en sí. Y aquí simplemente hay un artículo en el cual se ve de que cuando se combinan, ¿cierto?, ezetimiba junto con alguna estatina, puede llevar a la disminución de la LDL de una forma un poco, digamos, un poco mejor, entre comillas, llevando a mejorar la terapia, ¿cierto? Y lo cual es bastante interesante que también lo tengan en cuenta. Y ya llegamos a los últimos fármacos, que son los fibratos, y estos sí tienen algún tipo de utilidad más amplia, que son, bueno, compuestos específicos que tienen un perfil mucho más amplio, y el primer compuesto que apareció fue el clofibrato, y el clofibrato dio origen a un sinfín de otros compuestos donde aparece, en este caso, el genfibrosilo. Y lo que hacen estos compuestos, esta familia de fármacos, es disminuir, en este caso, la concentración de triglicéridos, también inhiben la hidroximetilglutaril coenzima A y pueden mover el colesterol desde tejidos desde fuera del hígado hasta la bilis y las heces. ¿Por qué la bilis? Porque ahí vamos a encontrar ácidos biliares que lo que van a hacer es conjugarse, ¿cierto? Y permitir, en este caso, la degradación de estos ácidos grasos, ¿cierto? Y que al fin y al cabo van a ser conjugados y van a ser eliminados por las heces. Entonces, ese es como uno de los valores más importantes que tienen estos fármacos. Entonces, principalmente se usan para casos extremos de hipertrigliceridemia.
Entonces, aquí está, en este caso, digamos, el esquema de tratamiento de hipertrigliceridemia, donde hay que valorar, como les decía, otras patologías asociadas, ¿cierto? Sobre todo la hiperglicemia, la diabetes está muy relacionada, la enfermedad renal crónica también, ¿cierto? El consumo de alcohol, porque ustedes saben que el alcohol eventualmente se convierte se va metabolizando y al fin y al cabo puede también generar síntesis de ácidos grasos, y aquí podemos observar los valores que se definen, ¿cierto?, según la guía clínica del ministerio, en donde la limitante de triglicéridos es hasta 199, ¿se dan cuenta? Y el objetivo terapéutico, en este caso, es mantener los valores de la LDL en relación baja en comparación a esos otros. Y aquí, ¿qué es lo que se prefiere? Cambio de estilo de vida, más o, en este caso, una estatina en dosis baja, y por supuesto, si es que hay hipertrigliceridemia, o en este caso no requerirían uso de fármacos si es que se puede controlar con la estatina específicamente. Ahora bien, cuando aumenta, este valor ya es un paciente que tiene, digamos, concentraciones de triglicéridos extremadamente elevadas. Y aquí normalmente se tiene que asociar el fibrato en las últimas porciones, donde cuando el paciente ya no cumple las metas específicas del LDL y HDL. Y ya cuando hay pacientes que tienen los valores muy elevados, yo he visto, en algunas guías aparece sobre 700. Esto yo he visto pacientes, por ejemplo, con triglicéridos de 750, 800, y que aún así, con los tratamientos que tienen, no suelen controlar estas concentraciones. Lo que se busca es inmediatamente añadir los fibratos, quizás no en dosis tan elevadas, pero también generar suplementación alimenticia y, por supuesto, suspender o mejorar calidad de vida específico. Lo interesante es de que el reducir, por ejemplo, triglicéridos y colesterol en comparación, claro, en comparación con la diabetes, por ejemplo, u otras patologías, esto suele ser mucho mejor controlable. O sea, un paciente en un mes que empieza con un tratamiento básico se nota una mejoría bastante evidente, y de ahí viene el tema de la adherencia a los tratamientos. Mientras que, por ejemplo, con la diabetes cuesta un poco más, y también con el tratamiento de la hipertensión. Y ahí van de la mano muchos factores, ¿ok? Como desde la adherencia hasta el tratamiento en sí. Bueno, farmacocinéticamente hablando, tienen muy buena absorción, ¿cierto? Y tienen buenas concentraciones, y al fin y al cabo, de los que nosotros conocemos, solamente uno es el que más se utiliza, que es el genfibrosilo, y el genfibrosilo tiene bastantes características, que puede atravesar la placenta, ¿cierto? Son excretados en forma de conjugados, y en este caso la excreción también eh, suele verse disminuida en patologías, en este caso renales. Entonces, genfibrosilo es como prácticamente el único fármaco que se suele recomendar cuando las concentraciones de triglicéridos se encuentran demasiado elevadas, específicamente para algunos pacientes que están un poco o muy descontrolados en ese aspecto. Por otro lado, las medidas no farmacológicas tienen mucho que ver con la ingesta de alimentos. Y aquí es donde se tiene que asociar específicamente en este caso la labor de ustedes junto con la de los profesionales de nutrición, para poder generar estas dietas muchas veces restrictivas para ciertos pacientes. Y créanme, en periodos de un mes o 2 meses, si los pacientes siguen por lo bajo estas dietas, la verdad, podrían dar bastante buenos resultados, ¿ok? Así que hay que tener mucho ojo con eso, la verdad, y es súper importante el tema de la alimentación, sobre todo en estos pacientes. Bueno, lo que habíamos hablado en la clase de interacciones, genfibrosilo se recomienda dar antes de las primeras comidas del día, ¿cierto? Porque normalmente está esa costumbre de tomar genfibrosilo, también lo recomiendan en la noche, y si es que alguna vez llegan a ver esta situación, les recomiendo que ustedes den un poquito ahí a torcer esa lógica, porque mejora bastante más la concentración máxima y la biodisponibilidad cuando se administra antes de las comidas de la mañana y la tarde. Así que ahí tienen un buen punto de discusión al respecto. Y nada más, les dejo un par de cosas si es que les interesa leer, que son lecturas de la librería Cochrane acerca de los tratamientos o protocolos, ¿cierto?, del uso de estatinas, la ezetimiba y los fibratos para, en este caso, el control de estas patologías. Importantísimo, esta patología, o sea, estas patologías respiratorias. eh, ¿Qué pasó, Bastián? Profe, ¿me escucha? Sí, sí.
O es que lo estaba llamando hace como 3 días, po. Ah, pero dime, pues, retrocedo. No, no, ¿Dónde? no, era si es que te estaba diciendo que los fibratos se daban en acompañamiento con otro hipolipemiante, ¿no? Pero Sí, acá dice que el gemfibrosilo y la estatina están contraindicadas, entonces asumo que sí, son con fibrato, o sea, con, perdón, ya. con ese. Ya, mira, esto es justo listo con el palo al gato. Mira, técnicamente no se debería administrar juntas. Ya, técnicamente no, pero lo suelen hacer igual. ¿Y dónde está la justificación? La justificación es súper simple. Es de que no tiene que administrarse ninguno de los dos fármacos en dosis elevadas. Los dos se tienen que administrar en dosis bajas. ¿Ya? Porque de esa forma podrían estar generando un efecto sinérgico sobre, en este caso, la disminución del LDL y por otro lado los triglicéridos. En dosis bajas está descrito que se podrían administrar y es algo que normalmente se suele observar. Gemfibrosilo 300 miligramos una vez al día y la estatina en 10 o 20 miligramos. Y claro, según la literatura, no se debería administrar en conjunto ¿por qué en particular viene más o menos el tema de la restricción quizás de esa administración? Es por los potenciales problemas a nivel muscular que se podrían potenciar, ¿ok? Estas mialgias que se podrían aumentar. Pero yo por lo menos de 5 pacientes que estuvieron con eso, digamos que 2 experimentaron de estas mialgias que no aumentaron la puntuación a más de 7, lo cual quiere decir que se les podía seguir administrando. Así que eso es algo que probablemente vayas a encontrar. Si llegas a ver a un paciente que está con gemfibrosilo 600 miligramos, que no más de eso debería ser la dosis, y en este caso dosis que superan los 20 miligramos de atorvastatina, ahí es donde hay que poner ojo y valorar al paciente constantemente para que no esté generando problemas a nivel muscular y que al fin y al cabo puedan generar, digamos, ya asuntos más relacionados con imposibilitar al paciente, porque eso es lo que tú no buscas. Este tipo de situaciones ocurren mucho con otros fármacos con los cuales hay que estar controlando potenciales efectos adversos, pero que se pueden seguir administrando hasta que el paciente, o considerando que el paciente no los vaya a presentar. Qué sé yo, el caso de la clozapina, por ejemplo, que se usa para patologías psiquiátricas, si bien es un fármaco súper bueno, resulta que genera discrasia sanguínea, genera granulocitopenia. Entonces al paciente hay que estar cada, qué sé yo, 15 días haciéndole análisis de sangre de la serie blanca. ¿Ok? Entonces de esa forma también vas controlando que el paciente no le vaya ocurriendo ningún tipo de problema. ¿Me entiendes un poco cómo funciona la forma en la cual suelen Entonces administrarlo? podríamos Dime, darle entonces la rosustatina, creo que era. podría ser, sí, pero el tema es de que en el sistema público no vas a encontrar. Ah, claro. Y eso el especialista normalmente es el que lo valora. Ok. Ok, profe, Ya, gracias. listo. A ver, bueno, con esto terminamos la clase de hoy y voy a dejar de compartir esto.